Cordial saludo, mi nombre es Ceile Karina Rodríguez Sandoval, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hoy, junto a mi compañera Erika, vamos a realizar un trabajo de la materia de control interno y aseguramiento de la información. Mi aporte va a ser sobre los trabajos realizados por otras personas y documentación NIER 2400. Continuemos. Ok, ¿qué son los trabajos realizados por otras personas y documentación NIER 2400? Primero, ¿qué significa NIER? NIER significa Norma Internacional de Encargos de Revisión 2400. Los trabajos realizados por otras personas y la documentación son dos aspectos importantes de la Norma Internacional de Encargos de Revisión 2400, que se refiere a los encargos de revisión de estados financieros históricos. A continuación, yo voy a hacer un pequeño resumen de dichos requerimientos y la guía de aplicación relacionada con estos aspectos. Trabajos realizados por otro. Guía 16. Si el auditor utiliza el trabajo hecho por otro auditor o un experto, debe satisfacer de que dicho trabajo sea adecuado para la finalidad de la revisión. Es parecido a si uno hablara de los derechos de autor. Cuando uno hace un trabajo que no es de autoría propia, sino que investigó y le salieron varios, y de ahí tomó varias cifras, varias citas que le servían a uno para el trabajo, uno no debe, está en la obligación de colocar en las referencias bibliográficas a quien pertenece esa citación. Además, debe evaluar las competencias, las capacidades y la objetividad de los profesionales, expertos y auditores externos, así como la naturaleza, el alcance y los resultados de su trabajo. El profesional ejerciente debe obtener evidencia de que el trabajo realizado por otros es adecuado para los fines del encargo de revisión. Ahora vamos a ver qué es la documentación. Documentación. Guía 17. El auditor debe documentar las cuestiones importantes para proporcionar evidencia que soporte el informe de revisión y que la revisión sea llevada a cabo de acuerdo con esta NERT. La documentación debe incluir, entre otros aspectos, las cartas de encargo, el plan de trabajo, la naturaleza, el momento y la extensión de procedimientos aplicados, las fuentes significativas de evidencias obtenidas y las conclusiones alcanzadas. La documentación debe ser preparada en forma oportuna y debe ser completada dentro de un plazo apropiado después de la fecha del informe del profesional ejerciente. Ahora mi compañera Erika seguirá con el siguiente aporte. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Erika Rieta y como menciona mi compañera Sailet, haré la presentación sobre las conclusiones e informes NIER 2400. El informe de revisión debe contener una manifestación clara y por escrito de seguridad negativa. Por tanto, el profesional ejerciente deberá revisar y evaluar las conclusiones alcanzadas a partir de las evidencias obtenidas, como base para expresar la seguridad negativa. Asimismo, el informe puede ser manifestado en dos formas: conclusión negativa o sin salvedad e informe modificado. Formación de la conclusión del profesional. La conclusión del profesional ejerciente sobre los estados financieros, tanto si es modificada o no, será expresada en el formato adecuado, en el contexto del marco de información financiera aplicado en los estados financieros NIER 2400. Conclusión no modificada favorable. El profesional ejerciente expresará en su informe una conclusión no modificada favorable sobre los estados financieros en su conjunto, cuando se haya obtenido una seguridad limitada que le permite concluir que no ha llegado a su conocimiento ninguna cuestión que le lleve a pensar que los estados financieros no están preparados. Por otra parte, está la conclusión modificada, la cual expresará en su informe una conclusión modificada sobre los estados financieros cuando determinen que, basándose en los procedimientos aplicados y en la evidencia obtenida, los estados financieros contienen incorrecciones materiales o no hayan podido tener evidencia suficiente y adecuada con respecto a uno o más elementos de los estados financieros. El párrafo de fundamento de conclusión. En este, el profesional ejerciente describirá y cuantificará los efectos financieros de la incorrección.
en el caso de que la incorrección material esté relacionada con cantidades concretas de los estados financieros, en los cuales estén incluidas las revelaciones de información cuantitativa, salvo que no sea factible, en cuyo caso lo indicará. Imposibilidad de obtener evidencia suficiente y adecuada. Expresará una conclusión con salvedades si se concluye que los posibles efectos de los estados financieros de incorrecciones no detectadas, o si las hubiera, podrían ser materiales pero no generalizados. La conclusión denegada. El profesional manifestará en el párrafo de conclusión que, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en el párrafo, fundamento de la denegación, abstención de conclusión, el profesional ejerciente no ha podido obtener evidencia suficiente y adecuada para alcanzar una conclusión sobre los estados financieros. También encontramos la conclusión desfavorable y la conclusión con salvedades. Estructura del informe. El informe de revisión de los estados financieros describe el alcance del encargo para que el lector logre entender la naturaleza del trabajo realizado y para aclarar que no se ha realizado una auditoría y por tanto no será expresada una opinión de auditoría. Asimismo, el informe de una revisión de estados financieros debe contener los elementos que se indican a continuación, normalmente en el siguiente orden: título, destinatario, párrafo introductorio que incluye identificación de los estados financieros sobre los que se ha llevado a cabo la revisión y declaración de la responsabilidad de la dirección de la entidad y del profesional ejerciente. Párrafo de alcance describiendo la naturaleza de la revisión, que incluye referencia a esta ni era aplicable a los encargos de revisión o a las correspondientes normas, usos o prácticas nacionales relevantes. Declaración acerca de que la revisión se limita principalmente a indagaciones y procedimientos analíticos. Conclusión de seguridad negativa. Fecha del informe. Dirección del profesional ejerciente y firma del profesional ejerciente. Informe de revisión. Debe declarar que como resultado de su revisión no ha llegado al conocimiento del profesional ejerciente ninguna cuestión que le conlleve a pensar que los estados financieros no expresan la imagen fiel de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Seguridad negativa. El informe del profesional ejerciente sobre unos estados financieros con fines específicos incluirá un párrafo de énfasis para advertir a los usuarios del informe de que los estados financieros se han preparado de conformidad con un marco de información con fines específicos y de que en consecuencia pueden no ser adecuados para otros fines. NIER 24.088. Y de esta forma concluye nuestra presentación sobre las normas de encargo de revisión de la NIER 24.0. Muchas gracias.